Comenzamos entonces el día de hoy, como saben, tenemos nuestra última clase de la tercera corte del programa Jóvenes Ciudadanos. Este es un programa de formación que busca promover cultura ciudadana y fortalecer el liderazgo de jóvenes que están en etapa de colegio, de bachillerato. Y esta es la tercera edición y el tercer colegio donde lo realizamos. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que además ha estado en las 3 ediciones de este programa. Estuvo en la primera cohorte en el San Vicente de Paúl hablándonos de economía social de mercado. El año pasado repitió el mismo tema en el colegio Los Corales. Y bueno, este año de manera virtual en una de las sesiones más importantes del programa y la última en esta edición, que va a ser Venezuela Actual. Venezuela Actual es una clase donde nuestros participantes deciden qué temas van a ver y son generalmente temas de actualidad, ¿ok? Entonces, bueno, para eso hoy tenemos, como ya les dije, a alguien muy cercano, ha sido de los mejores profesores de nuestros programas en cuanto a las evaluaciones que hemos recibido, que es Antonio Carri, un gran amigo de la casa y que siempre nos ha apoyado y eso se lo agradeceremos siempre, porque además es una persona que apuesta y cree por la educación. Y en ese sentido, hoy vamos a hablar de 2 temas fundamentales que parecieran antagónicos, pero ya veremos cómo van de la mano, que es el tema de la educación y el petróleo, sobre todo en un país donde se nos ha enseñado y nosotros luchamos contra eso, que es esa idea donde Venezuela es supuestamente un país rico y nuestro mayor recurso es el petróleo. Entonces, sin más que agregar, bienvenido Antonio, gracias por acompañarnos y bueno, todo tuyo, ¿ok? Yo voy a desconectarme, pero desconectar mi cámara, pero estoy atento para escuchar. Un abrazo. Gracias, mil gracias, José Miguel. Yo encantado de verdad de estar con ustedes, de conversar con un rato y que tengamos un poquito de actualidad. Yo quería arrancar esta conversación con una cita de un libro que ha sido acá en Madrid uno de los grandes bestsellers últimamente con la pandemia, que es de una filóloga. Los filólogos son los que estudian el lenguaje. Y se llama El infinito en un junco. Es una belleza de libro que va a marcar la historia de las letras en el mundo y de las letras iberoamericanas. Es una escritora extraordinaria. Y me impactó mucho cuando estaba leyendo este capítulo mientras se quemaban los libros de la biblioteca de la Universidad de Oriente. Y quiero citarles esta frase. Allí donde queman libros, acaban quemando personas. Esto lo dice Heinrich Heine en 1821. Imagínense ustedes. Recuerden que durante el Holocausto nazi, que se llamó también el Bibliocausto nazi, porque se quemaron más de 5.500 libros. Pero este señor, Heinrich Heine, escribió esta frase en una novela en 1821. Es decir, que pudo visualizar que donde queman libros, terminan quemando personas. Lo que ha pasado en la Biblioteca de Oriente con la quema de los libros, y voy a dedicar mi artículo del Nacional de esta semana a este tema, que ha sido horrible. Y quiero arrancar esta exposición hablando de eso, hablando de cómo la barbarie siempre repite en la historia de la humanidad. Yo no quiero hacer hoy una exposición anclado en la historia, ni que nos quedemos aquí fastidiosísimos con una clase de historia en lo absoluto. Yo quiero tener una conversación con ustedes muy dinámica, que me puedan preguntar y que podamos hablar de muchos de los temas de la Venezuela actual. Pero yo quiero arrancar, además de esta cita, y lo hago así, porque la gran batalla que debemos dar en Venezuela hoy es la batalla por las ideas y el lenguaje. Hay muchas cosas que están en nuestro hablar que uno las considera simplemente como muy superficial o que no tienen importancia y la tienen supremamente. De las ideas surgen los grandes desastres. Una idea equivocada puede traer un gran desastre. Y por eso nosotros necesitamos hoy para repensar a Venezuela, meternos en el tema de las ideas y el lenguaje. Tenemos claras las ideas los venezolanos. Los venezolanos hoy tenemos olvidada, por supuesto, la educación, la cultura, y nos sumimos en la barbarie. Y una respuesta es: no hablemos de educación, no hablemos de cultura, porque eso es un tema para después. Vamos a salir primero de lo que estamos viendo. Y no. Ustedes, y en este programa, yo siempre les digo que ustedes forman líderes.
y ustedes, todos los que están aquí hoy escuchándome y que me están viendo, son líderes. Líderes en su aspecto, van a ser líderes en el futuro, son líderes en su colegio, quieren formarse como líderes y tienen la obligación de formarse como líderes. Ahora, ¿para eso qué necesitamos? Bueno, necesitamos que nos formemos y tener muy claras las ideas y el lenguaje. Venezuela fue contaminada por ideas disfrazadas de justicia, disfrazadas de frases hermosas, pero que terminaron arruinando al país más desarrollado de América Latina. ¿Ustedes sabían que Venezuela fue el país de mayor crecimiento económico durante 4 décadas consecutivas en todo el mundo? Es el país de mayor crecimiento a nivel mundial. Imagínense ustedes que nosotros crecíamos más rápido que el sudeste asiático. ¿Y por qué? ¿Por qué se debió eso? ¿Y por qué ahora somos más bien un ejemplo de malos números en cualquier cosa? Venezuela tiene todas sus materias en arrastre. Venezuela está arrastrando todas las materias en índices sociales, en índice económico, en índice de crecimiento, en felicidad, en lo que quieran. El índice, búsquenme el índice que quieran y en todos los índices estamos raspados. Ahora, ¿por qué estamos así? Y porque tuvimos una época que la vivieron muy cerquita. Yo no estoy hablando hace 300 años, estoy hablando hace muy pocos años, hace 20, 30 años. Venezuela era de los países de mayor promesa, era el país con más oportunidades de crecimiento y desarrollo en América Latina. ¿Por qué fuimos un país de inmigrantes, pero que recibíamos migrantes, ahora ser un país de emigrantes? ¿Por qué ahora la gente sale despavorida de Venezuela y por qué la gente se venía a Venezuela? Esas dos Venezuelas que están allí, eso va atado definitivamente al tema del petróleo. Definitivamente va atado al tema petrolero y por eso Venezuela actual tiene que hablar de petróleo. ¿Y por qué yo comencé con la Biblioteca de Oriente y hablo de las ideas y la cultura y ahora caigo en el petróleo? Bueno, porque para nosotros analizar a Venezuela tenemos que saber, tenemos que educarnos y la primer tema para educarnos los futuros líderes de Venezuela, como los tengo aquí enfrente hoy, es en un tema que será el pasado reciente, es el presente y será el futuro cercano de Venezuela. Y eso se llama petróleo. Pero para poderlo entender, tenemos que educarnos primero. Por eso esta conferencia se llama Educación y Petróleo. Ahora, fíjense lo siguiente. Venezuela inicia a partir de 1917 sobre todo, comienza la explotación de petróleo. ¿Qué éramos antes? Venezuela había tenido 3 épocas. Venezuela tiene, vamos a ponerle 3 grandes épocas en su historia. Una es la Venezuela prepetrolera, la Venezuela petrolera y la Venezuela postpetrolera. Vamos a hablar de la primera, la Venezuela prepetrolera. ¿Qué era esa Venezuela prepetrolera? Hoy un país muy joven, muy, muy joven. Es la nación más joven de América Latina. ¿Y por qué somos una nación joven? ¿Porque hay muchos jóvenes? No. Vamos a irnos a la verdad. Porque una nación, ¿qué es, muchachos? Una nación es un conjunto de personas que están unidas en razón de factores que las van consolidando. Es decir, un conjunto de personas que están unidas en función a lazos religiosos, culturales, étnicos, sentimentales, culturales, etc. Es decir, un grupo de personas, olvídense de las leyes, olvídense del Estado. Es un grupo de personas que forman un colectivo. Y ese colectivo, así como por ejemplo el pueblo judío, ellos son un pueblo y son una nación, porque independientemente tengan territorio o no, como los palestinos, o los mexicanos, o los peruanos, etcétera, independientemente de que tengan un territorio, esa nación es el pueblo, es decir, la gente. La gente está unida en razón a lazos culturales, a lazos de todo tipo. Esa conexión, ¿cómo se hizo? Venezuela es la nación más joven de América Latina. ¿Y por qué? Primero, porque no teníamos los territorios que hoy ocupa Venezuela, esos territorios al norte de la América del Sur, eran territorios que no tenían una conexión indígena real, no tuvimos una gran cultura indígena, tuvimos importantes asentamientos de indios caribes
que eran viajeros y había una cultura muy hermosa prehispánica, o sea, prehispánica es antes del descubrimiento, etcétera, etcétera. Pero no tuvimos la importancia, por ejemplo, de los aztecas. O sea, los aztecas era un gran imperio indígena que se llevó parte importante de América Central y parte de América del Norte, y eso eran México. También los incas en Perú era una gran cultura, es decir, eran ahí donde hay países de América Latina donde los indígenas son una mayoría importante o son una minoría, pero se sienten. Bueno, era porque tenían unos lazos culturales que son milenarios. En cambio, Venezuela, no, había un grupo de indios caribes que luego de la conquista española prácticamente fueron disueltos. Salvo las colonias Yanomami y algunos, los Guayú, etcétera, que tenemos algunas culturas muy puntuales, Venezuela no es un país indígena. Entonces, bueno, la gran pregunta para todo esto que estamos hablando es ¿por qué somos venezolanos? Entonces, pues, les estoy explicando. Y les estoy explicando es por qué somos venezolanos, porque hubo algo que unió en un territorio, en estos territorios, nos unió. La primera vez que se conoció algo llamado Venezuela fue apenas 15 años, 12 años antes de la independencia. Imagínense ustedes. Eso no teníamos 300 años juntos, ni el cacique Huaycaipuro se sentía venezolano. Olvídense de eso. Eso no existía. Venezuela es una ficción, un decreto real que crea un distrito militar. Ya entonces ustedes se podrán imaginar por qué tenemos este olfato militar. Fuimos creados como un distrito militar. Mientras que en Bogotá había virreinato. En Bogotá habían otro tipo de autoridades, entonces ni prehispánicos ni hispánicos tampoco es que nos dieron mucha importancia. Éramos una capitanía general, un distrito militar, que en 10 años ya estábamos peleando por la independencia. Pero muy probablemente el padre del mariscal Sucre no se sentía venezolano. ¿Por qué? Porque la gente que vivía en Cumaná no tenía nada que ver con la gente del Zulia, con la gente de Maracaibo. La gente que vivía en Cumaná no tenía nada que ver con la gente de San Cristóbal. Eran grupos y comunidades muy divididas unas de otras. Ese sentimiento de nación, de que somos venezolanos, el que nazca en el oriente y el que nazca en los Andes, y de verdad que haya una sola nación, la produce el petróleo. Y eso es bien importante. Muy, muy importante. ¿Se está oyendo? Es que creo que hay alguien. Se escucha bien, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, somos venezolanos a partir del petróleo. Dice, ¿cómo? A partir del petróleo. Y antes, y la guerra de independencia, y Simón Bolívar. Sí, se pelearon unas capitanías, que pelearon en unas provincias, que luego de 1830, fíjense, primero fuimos un primer congreso, ese primer congreso de 1811, trata de crear una república en los territorios de la Capitanía General de Venezuela, después una guerra de independencia sangrienta con la rebelión de Boves, pero no había el sentimiento nacional. Habían más que todo sentimientos entre comunidades aisladas, pero nación, lo que se siente hoy, yo soy venezolano, no existía. Sino aquí me están escribiendo en el chat de que Antonio, no escuchan. lo que Hay un pasa es problema que ya, no, señal. son personas que probablemente están entrando a sabotear. No, sigue adelante que cualquier cosa yo te aviso. Ah, ok, perfecto. Entonces, sin embargo, eso comenzó a ocurrir. Y bueno, ¿cómo se da todo esto? Bueno, se da a partir que en Venezuela comienza a comunicarse el país. ¿Sabes? Cuando se hacen las carreteras. Ahora, con la llegada del petróleo surge hasta nuestra identidad. ¿Y qué pasó? A partir de 1917, Venezuela deja de ser un país pobre, un país ganadero, un país campesino, para transformarse en un país industrial, petrolero. Caracas, la capital petrolera de América Latina. Tenemos la construcción del gran aeropuerto internacional de Maiquetía. Es decir, toda una serie de cosas que nos van conectando y que crean la identidad venezolana. Pero hubo un modelo económico y un modelo político que sirvió para que Venezuela fuese la perlita de América. Es decir,
para que fuese el país con la mejor calidad de vida, que fuese el país con los mejores servicios. Ahora, ¿qué hicimos en aquel momento? ¿Por qué fuimos tan buenos y por qué después fuimos perdiendo? Entonces, un tema primero es el tema de las leyes que surgen a partir de 1917. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo una legislación petrolera que permitió que el capital internacional viniera a Venezuela, a unos campos vírgenes, a explotar el petróleo. Porque nosotros no somos ricos porque el petróleo esté solo en el subsuelo. No, somos ricos porque llega una torre, se ponga y hay una industria, hay un proceso, hay una industria petrolera. Y para eso los venezolanos no teníamos experiencia, éramos un país sumamente atrasado. Y entonces allí es donde vienen las transnacionales extranjeras y le cambian el rostro a los venezolanos. Y le cambian el rostro a los venezolanos, ¿por qué? Porque traen su inversión, comienzan a crearse los campos petroleros y la economía venezolana comienza a cambiar y comienzan a llegar unos ingresos que nunca habíamos tenido los venezolanos, y en especial que después de la independencia habían quedado sumamente destruidos, pero totalmente destruidos, toda nuestra economía. Y resulta que comienzan entonces estas compañías petroleras a traer inversión a Venezuela. Y esos primeros tiempos fueron muy duros, no habían condiciones, no había legislación, era el punto contrario a lo que tenemos hoy. No había nada, no había Estado que supervisara, no había nada, no habían condiciones sociales, no habían leyes, no había nada. Y por supuesto fueron construyéndose espacios. Pero el Estado venezolano iba recibiendo dinero que fue poco a poco haciendo que fuese construyéndose una infraestructura y uniendo a un país que trajo una identidad. Ahora bien, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió luego? A partir de 1936, Venezuela pega un salto. Y es porque llega Eleazar López Contreras a ser presidente de la República, un presidente que viene designado por Juan Vicente Gómez, pero un hombre cargado de democracia. Y lo primero que hace es llamar a los mejores talentos formados que había en el país hace momento, los más jóvenes. Imagínense Osvaldo, José Miguel, imagínense ustedes que Alberto Adriani, que fue un venezolano excepcional, no tenía ni siquiera 30 años, pero había sido formado en universidades norteamericanas, y el general López Contreras lo manda a llamar y le encarga lo que se llamó el Programa de Febrero, que fue un programa económico que sintió, pero además que pudo diseñar toda una ruta que comenzó allí y terminó prácticamente llegando Hugo Chávez a la presidencia de la República. Es decir, toda esa ruta completa, esa ruta completica de un lado a otro, esa ruta fue la ruta de las libertades económicas, pero con control y supervisión del Estado. Entonces, en 1937 se dicta la primera ley de hidrocarburos. Esa ley de hidrocarburos fue una ley que fue regulando la presencia de estas petroleras, dándole condiciones a los trabajadores petroleros, pero permitiendo que siguiera la expansión petrolera en Venezuela. Solamente con la llegada de los edificios de las petroleras ya comenzaban a cambiar esos pueblitos, que eran todos unos casquitos coloniales, eran pueblitos muy pequeños, sin ningún tipo de importancia. Imagínense ustedes que a partir de 1936 también el general López Contreras se da cuenta que con la llegada del petróleo, pues la economía venezolana iba a cambiar muchísimo, y le encarga al gran urbanizador de París, que fue Maurice Rotival, el diseño de la Nueva Caracas. Y es el mismo que diseña París, el mismo que le encargan diseñar Caracas. Imagínense ustedes que estábamos buscando siempre lo mejor. Y comenzó también a formarse una generación de venezolanos valiosísima, pero amantes de los estudios, que estaban preocupados y estudiosos, pero de manera permanente, pues de todo lo que significa la cultura venezolana, buscaban una explicación del por qué somos venezolanos, dónde estaba nuestra esencia cultural, y ahí es donde surgen venezolanos valiosísimos como Rómulo Gallego, que a través de sus novelas escriben y narran la idiosincrasia del venezolano de la época. Y comienza a surgir una Venezuela que no era una Venezuela de guerrillas, ni era una Venezuela de caudillos, sino una Venezuela muy decente, una Venezuela educada,
una Venezuela que quería surgir, que quería crear las bases de una nueva república, y eso también va surgiendo a la par del crecimiento de la industria petrolera. Pero en 1943, Arturo Uslar Pietri, yo me honro en presidir su fundación, al lado del general Isaías Medina Angarita, que era el presidente de la República, dictan una ley espectacular, que es la Ley de Hidrocarburos de 1943. Y aquí les hago un paréntesis. En 1936 comienzan el socialismo a meterse en América Latina y a causar, por supuesto, los desastres de siempre en nombre de la justicia, y lo que terminan es en la barbarie. En México se meten con la Revolución Mexicana y el presidente Lázaro Cárdenas no se le ocurre otra cosa que nacionalizar la industria petrolera mexicana. ¿Y qué fue lo que hizo? Espantar a todos los capitales extranjeros que huyeron de México. ¿Y qué hizo el general Medina? Dictar la ley de hidrocarburos, que les dijo: vengan acá, vengan ustedes, nosotros les damos 50 años de concesión petrolera, pero eso sí, con condiciones. Primero, vamos mitad y mitad. Mitad para las transnacionales en ganancias, mitad para nosotros, que somos los propietarios del petróleo. Esa fue la ley que se conoció como la ley del 50-50, que es el instrumento de derecho. Anótenlo, muchachos. La ley de hidrocarburos de 1943 es la ley más importante de nuestra historia. Es la más importante que cualquier otra constitución, porque ese instrumento nos dio la consolidación económica y la consolidación financiera durante 3 y 4 décadas de crecimiento económico sostenido. Por eso es que Venezuela, pues venían esa ola de migrantes europeos que le cambió el rostro al venezolano. Llegaron alemanes, llegaron españoles, llegaron franceses, llegaron italianos, llegaron portugueses. Todos esos llegaron entre la época del general Medina, el general Pérez Jiménez y el segundo gobierno de Rómulo Betancourt y Leoni. Es donde llega esa inmensa ola de migrantes europeos a Venezuela, trayendo mano de obra calificada. Ellos estaban huyendo de sus guerras, pero las condiciones económicas de Venezuela eran que era el país más boyante de América. Pero ese país atrajo todas esas inversiones. Éramos muy prósperos. ¿Por qué? Porque habían unas condiciones económicas de reglas de juego. Y esas reglas de juego las fija la Ley de Hidrocarburos de 1943. Pero esa Ley de Hidrocarburos le dice a las petroleras: 50 años garantías, vengan para acá e inviertan en Venezuela. Nosotros les damos plenas garantías. Eso sí, también el 8% de la producción de petróleo la refinen aquí en Venezuela. Con esa obligación, las petroleras tuvieron, imagínense ustedes, tuvieron que llegar nada más y nada menos que se trajeron para Venezuela todo ese capital que habían sacado de México y construyeron toda la red de refinerías. Quiero aclararles algo de una vez, porque eso tiene que ver con educación y petróleo. Ninguna de las refinerías venezolanas fue construida por PDVSA. Todas fueron construidas por la época de las transnacionales. Todas fueron construidas por la Shell, por la Chevron Texaco, por todas las grandes transnacionales petroleras que llegaron a Venezuela y desarrollaron una industria petrolera con un tope de producción que llegó a los 3.700.000 barriles diarios de petróleo antes de 1973. Entonces Venezuela no tenía obligaciones de nada, era muy poco el gasto público y unos ingresos extraordinarios. Entonces, ¿qué fue pasando? Comenzamos a tener errores garrafales. Esos errores garrafales, ¿cuáles eran? Uno, crecimiento desmedido del Estado venezolano. Fuimos creciendo y creciendo, nos volvimos locos. Lo que pasa es que después de esa ley de 1943, que permitió que se crearan las refinerías, que se crearan, que las muchas transnacionales se trajeron lo que los gringos llaman los headquarters, es decir, su sede central de operaciones, como estaban refinando aquí, pues tenían que tener oficinas aquí, y oficinas aquí, digo, oficinas en Venezuela, y oficinas en Caracas, en Maracaibo, en Barquisimeto, en Puerto La Cruz, y eso hizo que cambiaran aquellos pueblitos, que eran pueblitos rurales prácticamente, en transformarse en grandes ciudades con una inversión de infraestructura inmensa, porque todo eso lo hacía la empresa privada. Eso prácticamente no lo hizo el Estado, lo hizo la empresa privada. Por eso cuando les decía en un origen, tenemos que ganar la batalla de las ideas y del lenguaje. La primera idea que les quiero vender, muchachos, es que Venezuela fue muy próspera al lado de las libertades económicas. Cuando el Estado fue creciendo y el Estado fue tomando cada vez más espacio, cuando el Estado
la sociedad dejó de ser libre y fue sometida por el Estado, no fue porque haya llegado Hugo Chávez, no, es porque dimos las condiciones, es porque el Estado venezolano fue creciendo en tal magnitud que simplemente se fue apagando poco a poco la llama de la libertad. Y habrá dictadura y habrá tiranía. Esto es una fórmula que les quiero regalar hoy. Habrá dictadura y habrá tiranía mientras la sociedad dependa del Estado. Mañana cambiamos de presidente y Guaidó asume definitivamente, o el que sea, Santa Teresita del Niño Jesús asume la presidencia, y olvídense, si no hay cambios estructurales en el Estado venezolano, siempre vamos a estar condenados a que si el Estado es muy grande, primero se vuelve muy ineficiente, como hoy lo sabemos que es todo, es un Estado colapsado, pero que domina a la sociedad. En cambio, siempre habrá democracia si el Estado depende de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar medidas, y ahora si vamos a hablar un poco de futuro. ¿Por qué llegamos a donde estamos? Porque el Estado fue creciendo de la mano de la industria petrolera. Esa misma industria petrolera que nos había hecho muy ricos, que habíamos sido muy atractivos, que éramos la gran tentación. Todo el mundo se moría por un pasaporte venezolano, todo el mundo quería tener bolívares porque el bolívar era la moneda más fuerte del mundo después del dólar. Imagínense ustedes esos niveles. ¿Y esa Venezuela existió? Sí, esa Venezuela existió. Esa es una Venezuela donde nuestros padres podían cambiar los carros todos los años. Es una Venezuela donde los maestros podían comprarse su apartamento y su casa, además financiados con créditos blandos de los bancos, donde todo el mundo podía vivir en una casa cómoda, donde la gente podía, y además se desarrolló una clase media espectacular. Todo eso, muchachos, vino de la mano del petróleo. Pero ¿qué pasó? Nos emborrachamos de tanta riqueza. Entonces resulta que comenzaron a llegar estas ideas de que el Estado es el que resuelve las cosas. Que si hay algo caro es por culpa del comerciante y el Estado tiene que regular. Ahí comenzó cuando llegó las regulaciones del Estado y a controlar el Estado la economía, en ese mismo momento comenzó nuestra desgracia. Cuando el Estado venezolano nacionaliza la industria petrolera, en ese momento hace el crecimiento, se dispara la inversión de gasto público, el país sentía que había una bonanza extraordinaria, pero resulta que nos estábamos endeudando hasta aquí. ¿Y qué ocurrió? Comienza el crecimiento desmedido del gasto público. Y entrados los años 80, ya había colapsado la economía venezolana, porque fíjense, nacionalizamos la industria petrolera, nos montamos en una cantidad de plata inmensa, pero además de eso, no solamente nos conformamos con los ingresos, sino que además fuimos y pedimos prestado en los organismos internacionales porque todos nos querían prestar porque teníamos una solvencia económica extraordinaria. Eso es como el que tiene grandes ingresos, va a un banco y sabe que se puede endeudar por todo lo que quiera porque tiene unos ingresos que lo respaldan y el banco te da crédito. Eso tenía Venezuela en su momento. Entonces fuimos un gran país porque estaba muy solvente y los bancos nos prestaban. Pero resulta que el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionaliza la industria petrolera, que aquí fue como un gran plurito y todavía hay gente que habla de las maravillas. ¡Qué maravilla! Lo que hicieron fue hacer crecer al Estado de manera descomunal y, por supuesto, se generó un gasto público exacerbado que luego, iniciados los años 80, que comienza el gobierno de Luis Herrera Campins, comienza un programa de recortes económicos, el país se resiente, suben de nuevo los precios del barril de petróleo, volvemos otra vez a crear en el derroche del Estado, en el Estado estar, bueno, eso es como que te sacas el quino y bueno, como te sacaste el quino, bueno, entonces también me voy a los bancos, le quito prestado a los bancos, además del ingreso que tengo, y voy creciendo en gastos, hasta que el ingreso ¡pam!, se me cae de golpe, porque dependía solamente del petróleo. Se me caen los precios del barril de petróleo, la familia se queda sin ingresos, y bueno, y nosotros comenzamos a teníamos que pagar deuda, teníamos pocos ingresos y teníamos un gran gasto público. ¿Qué comenzó a hacer el Banco Central a partir de 1983 y lo que se llamó el Viernes Negro? Muy fácil. ¿Y qué pasó? Prendieron la maquinita del Banco Central a emitir dinero sin respaldo. Eso es que se llaman devaluación. Entonces, ¿qué pasó? La gente que tenía bolívares, ya ese bolívar valía menos. ¿Por qué? Porque había que imprimir más bolívares para cubrir el gasto público. Y eso fue lo que nos fue pasando, muchachos. En Venezuela tenemos inflación, la inflación, eso que destruye, que el bolívar vale hoy una cosa y mañana, todo ese cáncer comenzó en los años 80 cuando el Banco Central de Venezuela comenzó a convertirse en una máquina donde estaba destruyendo los ahorros de los venezolanos porque el Estado no era capaz
de reducir su tamaño como un buen padre de familia. Un buen padre de familia, ¿qué le pasa cuando se le caen los ingresos? Pues recorta su gasto o está invirtiendo en otros negocios para tratar también de generar ingresos. Pero ¿qué pasa cuando a ti se te caen los ingresos? Bueno, cuando se te caen los ingresos, tú tienes que recortar tus gastos. Eso es así, eso es normal. Bueno, los venezolanos no hicimos eso. Los venezolanos simplemente prendimos la maquinita del Banco Central de Venezuela para imprimir dinero inorgánico, para pagar el gasto público y bueno, y eso se convirtió en un desastre. Ahí comenzó la quiebra de Venezuela. Y llega un gobierno, este mismo señor que nacionalizó la industria petrolera, este mismo señor que aumentó el gasto público, llega en 1989 a decir, vamos a poner las cuentas en orden, vamos a recortar el gasto público, vamos a comenzar a quitar subsidios. Y aquí quiero aclarar un tema que es importantísimo de la Venezuela de hoy y se llama el subsidio de la gasolina. Déjenme decirles que el subsidio, quiero aclarar que el subsidio no es regalo. Cuando dicen, no, es que en Venezuela teníamos la gasolina más barata. Mentira, la gasolina no era barata en Venezuela. No, sí, yo podía ir a la bomba de gasolina y echar gasolina casi gratis. Le daba una propina. Ese es el peor engaño, muchachos, y la peor estafa que nos han hecho a los venezolanos en años. ¿Y ustedes saben por qué? Y ojo, no lo sea solamente el chavismo, lo hacían los gobiernos anteriores también. Eso igualito lo estabas pagando tú, pero lo estabas pagando tú con la inflación. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano de alguna parte estaba sacando para pagar esa gasolina. Es decir, esa gasolina no era regalada. Esa gasolina la estaba pagando alguien. Y ese alguien somos todos nosotros. Y la estábamos pagando ¿cómo? Perdiendo poder adquisitivo, que es el peor de todos los impuestos, con este proceso que yo les explicaba. Se caían los ingresos petroleros, el Estado venezolano no tenía plata para el gasto público, no tenían plata para pagar la gasolina, ¿y qué pasaba? Prendían la maquinita del Banco Central y imprimían más dinero inorgánico, y ese dinero inorgánico hacía que cada vez los venezolanos y nuestro salario valía menos, y valía menos, y valía menos, y valía menos, porque teníamos como billetes de monopolio. Es decir, eran billetes que emitía el Banco Central, pero que no tenían respaldo. ¿Por qué? Porque los ingresos reales de la casa se habían caído. Imagínense ustedes, nosotros vivíamos como en una fantasía, donde el dueño, un señor, un papá de cualquiera de ustedes, tenía una línea de autobusera, tenía 3 autobusetes, estaba boyante en un momento dado, le pidió prestado a los bancos, tenían plata, viajaban al exterior, fueron a Miami, hicieron de todo. Cuando regresaron, resulta ser que un autobús se le quemó la máquina, al otro se quemó lo quemaron en una manifestación y el otro se lo robaron. Y entonces resulta que se quedaron sin los autobuses y el señor, para resolver el problema, lo que hizo fue comprarse una máquina de billetes y iban para la escuela con un billete falso. Eso es lo que estaban haciendo, lo que hizo el Banco Central de Venezuela durante muchos años. Entonces, ese bolívar que costaba 4, o sea que imagínense ustedes, $1 costaba 4 bolívares en 1904 bolívares, allá en 1983. Hoy resulta que $1 vale, ojo, y ojo, no son, me va a decir, no, lo que cuesta ahorita son, ¿cuántos? 300 y pico, ¿no? No. Son 300 millones de bolívares. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque al bolívar le quitaron ceros, le han venido quitando y robando ceros. Creo que son 300 mil millones de bolívares de aquellos bolívares. Imagínense ustedes, 4 bolívares a 300 mil millones de bolívares. Entonces, ahí se destruyeron las prestaciones, los ahorros de los venezolanos, la capacidad, el salario, el sueldo, todo eso se destruyó en Venezuela. ¿Para qué? Para fingir que teníamos gasolina gratis. Imagínense ustedes el pecado. Es decir, cada vez que yo estaba echando gasolina en mi camioneta en Caracas, yo decía, ay, mi madre, ¿cuánto me está costando a mí este tanque de gasolina realmente? Y es que como me estaban robando mi poder adquisitivo, pues muy sencillo, muchachos. Cada vez que ustedes echaban y que gasolina gratis, no era gratis. Les están quitando hasta el plato de comida. Y los venezolanos estaban pasando hambre de manera descomunal, nos robaron el salario para pagar ese tipo de demagogia. Cada vez que ustedes vean, ay, mira, la luz es gratis. Luz es gratis. No, la luz no es gratis. La luz está además muy mal prestada y en cualquier momento se nos va la luz y en cualquier momento perdemos la conexión a internet y lo que sea y no escuchamos y la cosa es, todo eso es porque, ay, que eso es muy gratis, eso es barato. Barato, no, es carísimo.
porque la estamos pagando de otra manera. La estamos pagando de manera disfrazada. Por eso es el engaño y la estafa que hemos vivido durante todos estos años, y por eso nosotros necesitamos exigirle también a nuestros dirigentes de la oposición, que es que la primera respuesta frente al aumento de la gasolina es: ¿por qué esta gasolina tan cara? ¿Cómo que gasolina cara? Más cara era antes. Por lo menos ahora se va a pagar a precios internacionales y va a decir, bueno, precio internacional, no, y ya va, no confundamos el debate. El problema no es la gasolina cara, el problema es el sueldo nuestro, que no tenemos con qué pagar esa gasolina. Ese es el problema. Entonces, ¿cuáles son los cambios que necesita hacer Venezuela para que volvamos a hacer esa tacita de plata que fuimos, donde todo el mundo se venía y no todo el mundo se iba? Pues ese modelo económico tenemos que volverlo a implementar en Venezuela. ¿Cuáles son las medidas? Uno, tenemos que privatizar la industria petrolera. Olvídense, miren, el tema privatizar no es nada satánico, ni es de unos tipos reaccionarios, neoliberales, que no sé qué, no, eso es mentira. La privatización es simplemente decirle a unos señores que tienen plata que se asocian con nosotros, porque nosotros vamos a seguir siendo dueños del petróleo, porque el petróleo que está ahí desde las leyes de India es nuestro y va a seguir siendo nuestro. Pero, ¿cómo hacemos con las refinerías si todas están paradas? ¿Por qué estamos pagando ahora el precio de la gasolina? Y me vuelvo a meter con el precio de la gasolina. ¿Por qué la estamos pagando a ese precio? Bueno, porque hemos podido pagarla así más barata si la producíamos nosotros mismos. Entonces, no estaría a 0,5 el litro el dólar, sino muy probablemente la pagaríamos a 0,3, pero no al nivel de regalo que teníamos antes, porque eso era una aberración que al final la estábamos pagando, como les expliqué, de otra manera. Pero aquí lo más importante, ¿cuál es? Aquí lo más importante es entender el mecanismo económico. Por eso nosotros, la primera cosa que tenemos que hacer los venezolanos es educarnos, pero educarnos nosotros mismos. Hay una cantidad de clichés y hay una cantidad de complejos. Es que la harina pan está alto y es culpa de Polar. No, la harina pan no es alta y es culpa de Polar. El problema es una cosa que se llama el mercado, que es la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda, ¿qué te dice? Si un bien es escaso, ese bien va a ser caro. Así de sencillo. Algo que escasea es algo que es caro. ¿Qué necesitamos? Más bien incrementar la producción. ¿Cómo hacemos nosotros para que se incremente la producción? ¿Lo puede hacer el Estado? No, no lo puede hacer el Estado. Tienen que hacerlo los particulares, lo tienen que hacer los empresarios privados. Si alguno de ustedes hoy tuviese $1 millón, $1 millón, usted en un banco en Miami, ¿usted se lo traen a Venezuela? Ni a palo, no se lo traen ni de vaina. Ahora, ¿por qué no se lo traen a Venezuela? Bueno, porque no hay condiciones en Venezuela para traerse $1 millón. Entonces, por supuesto, esa fábrica de harina de maíz precocida que pudiera estarle compitiendo a Polar para bajar los precios de la harina pan, porque de la competencia, porque si metemos más producción en el mercado, ¿qué pasa? Sube la oferta, se empareja con la demanda y eso comienza a hacer que los precios bajen. Porque ya entonces la harina pan no es un bien escaso, sino hay abundancia de ese producto en el mercado y eso hace que los precios bajen. Cuando en otras clases les he hablado del modelo de la economía social de mercado, es dejar que los particulares, dejar que las personas actúen libremente, que haya libertad económica. Si tú quieres montar una empresa, no tengas tanto papeleo, no haya la amenaza de que te van a expropiar, que no haya este control y esa corrupción y no haya la persecución que la Guardia Nacional, que los fiscales. No, nada de eso. Nada de eso. Es libre mercado, pero con una supervisión del Estado. ¿Y el Estado para qué debe estar? Miren, el Estado venezolano tiene que limitarse a 3 áreas fundamentales. A educación, para garantizar que un niño que nació en Carayaca y un niño que nace del Country Club tengan las mismas oportunidades. Eso lo da un sistema educativo. Eso no lo da ningún gobierno. Lo da un sistema educativo, que es las oportunidades, la igualdad de oportunidades para la gente. Que el que quiere echarle pichón y nació en el barrio panamericano de Coche, donde están las condiciones más terribles, y un niño que nace en Chacao, ¿cómo lo emparejamos? Si lo educamos. No es recibiendo un quino, no es regalándole plata, no es mandándole $100, eso es mentira, eso es demagogia y populismo barato. Lo que hay que hacer es educar. Entonces, el Estado que tiene que ocuparse, la mejor política social que tiene que tener un Estado, y así el Estado sí debe ser fuerte, es en educación.
es en salud, es garantizando que tengamos unos buenos ambulatorios, unos buenos hospitales. ¿Por qué? Porque el Estado no se está ocupando ni de vender neveras, ni de vender pollo, ni de vender nada de eso, ni de tener fincas, ni de robarle las industrias a nadie, sino que está centradito, díspero, dedicado a lo que tiene que dedicarse. Si ustedes, eso es como que si ustedes van a montar una empresa igualito. José Miguel hoy va a montar una empresa y va a vender, es una empresa tendrá éxito cuando tiene sus objetivos muy claros. Y él va a montar una empresa donde vende clavos. Bueno, perfecto. Él puede montar, él ya sabe que bueno, que tiene que montar la materia prima, quiénes van a ser sus proveedores, cuál va a ser la máquina y él está centrado. Pero si José Miguel cree que va a tener clavos, que va a vender pan, que va a vender pollo, que va a vender, se va a perder en el camino y obviamente va a fracasar. Eso nos pasó a los venezolanos. El Estado comenzó a crecer de manera bárbara, se comenzó a meter de un lado, se metió en el otro, se metió a tener... Miren, el Estado venezolano tiene fábricas de bicicletas, tiene fábricas de carros, pero ninguna funciona. Y todo eso lo que ha generado es que eso es gasto público, que lo pagamos depreciando nuestra moneda, y adicionalmente es una carga para el Estado. Es decir, las empresas públicas lo que son una carga para el Estado venezolano. El Estado venezolano tiene que dedicarse a ¿qué? A educación, como les digo, a salud y a seguridad. Más nada. A más nada se tiene que dedicar el Estado. El resto lo tienen que hacer. El resto, ¿quiénes lo tienen que hacer? Bueno, lo tienen que hacer los particulares y lo que tienen que hacer las empresas y los emprendedores. Ya vimos qué pasó con las expropiaciones de las fincas. ¿Qué pasó con las expropiaciones de las fincas? No hay producción del campo. ¿Por qué? Porque se mete el Estado. Control de precios. Prepárense porque lo que viene es un tsunami más atrás. Porque no se puede controlar de esa manera porque termina el efecto contrario. Simplemente cuando tú haces, ¿cuáles son las grandes soluciones? Bueno, vamos a desmontar el Estado que hoy existe, desmantelar, que ya está bastante desmantelado, por cierto, es hacerlo lo más eficiente. Privatizamos las refinerías, que en vez de dar gastos, más bien las reactivemos, además seamos socios nosotros de esas refinerías y además de ser socios nos pagan impuestos, nos pagan dividendos, vamos a tener producción de gasolina más barata. Por donde lo veo es bello, por donde lo vean es hermoso. Porque vean, por ejemplo, la refinería de Paraguaná. La refinería de Paraguaná, que es el complejo refinador de Paraguaná, es la suma de dos grandes refinerías, que es la refinería de Amuay y la refinería de Cardón. Sumar esas dos refinerías nos tienen una capacidad de procesamiento de 945.000 barriles diarios de petróleo. Imagínense ustedes. Eso es una belleza, eso es una maravilla. Y nosotros, para que haya gasolina en Venezuela, y eso es una cuenta muy clara que quiero sacarle, para que haya gasolina en Venezuela, en todas las bombas, que no haya cola, que no haya nada, se necesitan procesar 325.000 barriles diarios de gasolina. Repartir 325.000 barriles. Ah, pero ¿cómo los proceso? Los proceso a través de nuestro sistema de refinerías, que era hermosísimo, que lo habían hecho las transnacionales y después administraba PDVSA. Ese sistema de refinerías, nada más con una, que era la de Paraguaná, surtíamos nada más con una, surtíamos el mercado nacional y terminábamos también exportando. Imagínense ustedes que nosotros llegamos a tener con esa refinería, con el complejo refinador Paraguaná, nosotros tuvimos el segundo sistema refinador más grande del mundo. Era la segunda refinería más grande del mundo después de la de Yanmanar en la India, que produce 1.200.000. Y teníamos otras refinerías que también estaban procesando combustible, como la refinería de Bajo Grande, la refinería de Puerto de la Cruz y la refinería del Palito. Todo ese sistema nacional de refinerías era un sistema de refinerías extraordinario que nos permitía abastecernos a nosotros de gasolina y exportar gasolina, vender gasolina al extranjero. Ah, pero es que eso todo lo acabaron las sanciones. Eso es mentira. Bueno, y eso se acaba de ver. Ustedes nos veían, ¿quién nos vendió a nosotros gasolina? No nos vendió Irán. ¿Y por qué Irán, si está sancionado igual que nosotros, está produciendo gasolina y nosotros no? Ah, bueno, porque ellos se cubrieron, tienen su modelo económico, tienen su sistema de cuidado de su industria petrolera y aquí se dedicaron fue a quebrar a la industria petrolera, a meter a los partidos en la industria petrolera, a meter gente no calificada dentro de la industria y quemaron las refinerías, volaron las refinerías y ahora andan desesperados a ver cómo los iraníes los ayudan a prender las refinerías
como si se trata de un camión Doye del año de la catapum y que aprende empujado. No, una refinería no es un carro empujado. Eso no es dándole taconazos a un borne para prenderlo. Una refinería necesita tecnología, necesita pues muchísimo más. Entonces, ¿qué quiero yo convencerlos hoy? Convencerlos de que nosotros necesitamos de un modelo económico que permita, uno, vamos a privatizar la industria petrolera. Con eso vamos a reactivar nuestros pozos. Venezuela hoy no tiene capacidad para prender ni un solo pozo de petróleo porque está quebrado el Estado venezolano. Y necesitamos de nuevo inversión extranjera calificada para repotenciar nuestra industria petrolera. Eso es lo primero que debemos hacer. Segundo, ¿qué otra cosa debemos hacer? Adoptar el dólar como moneda oficial de los venezolanos. Ya el bolívar no sirve para nada, ya el bolívar está liquidado. Ahora, en ese momento, cuando las petroleras vuelvan a traer sus dólares a Venezuela, porque van a de nuevo invertir aquí, porque vamos a reactivar petróleo, van a traer dinero ellos, vamos a volver a producir a través de esas transnacionales y ellos nos van a pagar impuestos. Y además de eso vamos a estar ganando en dólares. Pues el poder adquisitivo del venezolano se va a disparar y por supuesto acompañado de unas reformas económicas que permitan que esas transnacionales junto con otras transnacionales también regresen a Venezuela, para que abran industrias, para que generen nuevos puestos de trabajo, pero para eso necesitamos libertades económicas y reglas claras. Cuando les decía que cobarde es $1 millón, que cobarde, ninguno de ustedes se traería hoy $1 millón a Venezuela. ¿Por qué? Porque tú tienes que generar las condiciones para eso. Pero si llegamos a un momento en que tener $1 millón en una cuenta en Miami o tener $1 millón en una cuenta en Caracas sea exactamente lo mismo, pues ese momento, eso también, obviamente, trasladaría, repatriaría muchísimo de los capitales que han huido de Venezuela. Entonces, y de tercero, ¿qué hacemos? La educación. La educación que es clave para todo esto. Necesitamos un sistema educativo del siglo XXI. Ya lo que tenemos no existe. En Venezuela no hay educación, ni de cerca ni de lejos. A mí me preguntaban en estos días que qué opinaba de la educación a distancia que estaba dando el Ministerio de Educación. Le digo, ¿qué educación? ¿Cuántos muchachos realmente comenzaron el año escolar en septiembre pasado? Más del 70% de las escuelas, y ustedes conocen la realidad de Vargas, más del 70% de la matrícula escolar de todo el país no asistió por falta, por hambre, porque no tenían útiles o porque no tenían transporte, porque simplemente no hay educación, porque no hay condiciones para que la gente se eduque en Venezuela. Y eso es una gravedad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aparte de estas medidas económicas, aparte de estas medidas petroleras, aparte de dar condiciones para que traigan ese capital a Venezuela, nosotros necesitamos crear un nuevo sistema educativo que nos prepare a nosotros como unas personas dignas, no para pertenecer a la banda de ningún grupo delincuencial, sino para prepararnos como personas competentes y profesionales para trabajar en esas grandes empresas o para tener nuestras propias empresas para venderle servicios a esas grandes empresas que van a venir a Venezuela. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Uno, tener un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo que sustituya ese plan de la patria socialista, atrasado, que expropia, que roba, que fortalece al Estado y no a la sociedad. Necesitamos un Plan Nacional de Desarrollo que nos diga las prioridades cuáles deben ser. Uno, vamos a hacer como la empresa que les decía hace rato que podía crear José Miguel. Necesitamos que los venezolanos y todo el mundo sepa a qué nos vamos a dedicar los venezolanos a los próximos 50 años. Tan fácil con que cada uno de ustedes sepa qué va a ser de Venezuela dentro de 50 años y ustedes no se imaginen una película de terror como la que tenemos hoy. ¿Cómo sueñan ustedes a Venezuela dentro de 50 años? Bueno, yo la sueño como la potencia energética de América Latina. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos petróleo, sino que tenemos, bueno, un sistema hidráulico espectacular para generar el sistema hidroeléctrico de Guri, que lo podemos repotenciar y podemos no solamente abastecernos de energía, sino exportar. Tenemos la capacidad también de generar todas las energías alternativas en Venezuela distintas al petróleo y que están surgiendo en el mundo. Y muy a propósito hoy, que es el Día Mundial del Ambiente, pues nosotros tenemos muchas cosas que hacer para generar centros de energía solar, laboratorios científicos. Pero para eso, ¿qué necesito? A los científicos. Para repotenciar la industria petrolera necesito ingenieros petroleros y para todo eso que necesito, educación. Entonces, pero la educación no es una fábrica de títulos. La educación es un proceso que se inicia desde la propia educación inicial. Si el esfuerzo del Estado va a ser allí, vamos a convertir a Venezuela en el polo de desarrollo energético. Bueno, yo necesito estimularle la ciencia a mis chamos desde que están
en el jardín de infancia, desde que están en ese centro de educación inicial, desde que están en primaria y de que están en secundaria, tengo que ayudarlos muchísimo con matemática, con física, con química, estimularlos, pero no esas clases fastidiosas que lo que hace uno es reparar materia. No, por Dios, hay que cambiar también el rol del maestro y el rol del educador. Yo creo que la educación fue interrumpida y empujada por la tecnología a partir de este COVID-19. Y el papel del maestro, pueden tener un video con una persona como yo simplemente explicándoles una clase de historia, pero van a tener un maestro dentro de su colegio que después va a ser su gran tutor, que les corrige sus tareas, que les puede ayudar en clase, que los ayuda con sus problemas. Y otra cosa son los contenidos, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Los venezolanos no necesitamos un título, necesitamos un oficio, necesitamos arte, pero sobre todo necesitamos aprender a aprender. Que si nosotros nos formamos para un determinado oficio, pero llega un software y nos quita el trabajo, y ahora lo hace una máquina, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de hambre? Vamos a reinventarnos. Y ya los venezolanos somos expertos en eso, reinventándonos porque nos quebraron el trabajo, porque nos botaron del trabajo, pusimos otro y nos pusimos a inventar, a hacer otra cosa. Bueno, esa capacidad tenemos que enseñarla de la escuela, la capacidad de ser resiliente, la capacidad de ser emprendedores, porque los contenidos, googleen lo que quieran y lo van a encontrar. Entonces los profesores no podemos ser simplemente unos generadores de contenido, sino alguien que les abra la puerta al razonamiento, a aprender, a tener capacidades, a adquirir habilidades, a descubrir cuál es el potencial de cada uno de los chamos. Eso tiene que ser el sistema educativo para el siglo XXI, para lo que estamos viendo. Una educación en tecnología, una educación creativa, no una clase fastidiosa, horrible, así como la mía esta que les estoy dando, que lo estoy fastidiando horrible. Bueno, pero todo esto tiene que ser distinto, porque el mundo cambió y tiene que haber unas nuevas formas, unas nuevas ideas que potencien la creatividad ante todo para que volvamos a ser un gran país. Entonces yo lo que les quiero decir es, uno, en conclusión, para ir concluyendo, para que podamos conversar. Uno, necesitamos ganar la batalla de las ideas, quitarnos esa cantidad de complejos que es el Estado el que va a resolver las cosas. Dos, que privatizar no significa entregarnos al demonio, sino privatizar significa traer capital, disminuir el tamaño del Estado, hacer que el Estado sea sometido por la sociedad, no por ningunos empresarios, sino por la sociedad que paga sus impuestos, y el Estado tiene que rendirnos cuenta de lo que hace, porque nosotros le pagamos impuestos. Y que viva de nosotros, que viva del trabajo del venezolano. Por eso nosotros decimos que el nuevo pozo de petróleo de los venezolanos tiene que ser el producto de nuestro talento y de nuestra innovación. Y eso es fundamental. Por eso les explicaba, toda esa época, pasar de un país de gente que se va a gente que regresa, no solamente es un cambio de gobierno, son una serie de cambios económicos, y para lograr esos cambios económicos necesitamos educar también a nuestra clase política que abandone esas viejas ideas que nos trajeron a todo este desastre, que no es el Estado el que va a resolver, es los venezolanos los que vamos a resolver esto, con nuestra creatividad, con nuestra innovación, curándonos las ideas, porque unas malas ideas terminan destrozando la vida a cualquiera. Entonces, sacándonos los complejos. El rancho, decía alguien, que está en la cabeza. Tú puedes vivir ahorita en la casita más humilde de Maiquetía, pero resulta ser que tienes el potencial para dentro de 10, 15 años estar viviendo en la Castellana o en el Country Club. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Si le echas pichón, sí es. ¿Metiéndote a malandro es fácil? Sí, es muy probable que metiéndote a malandro, pero muy probablemente te maten en el camino. Ese cambio cultural lo necesitamos los venezolanos hoy. Por eso quiero decirles, muchachos, y enamorarlos del liderazgo. El liderazgo se ejerce desde las ideas. Hablar con las ideas muy claras. Muchas lecciones, muchas cosas, pero hay que tener la capacidad para implementar también esas ideas, de echar para adelante, de tomar la decisión de no quedarnos ahí fastidiados, bueno, eso es mañana, que Maduro tiene la culpa, no me van a dejar, ahora sí me voy del país, porque bueno, aquí no me dan oportunidad, no. Aquí hay que sacudirse y seguir echando para adelante. Venezuela es un país que requiere toda nuestra atención, que necesita todo el empeño. Yo, por razones del virus del demonio, me quedé atrapado aquí en España, pero por supuesto que regreso a Venezuela y regreso a seguir peleando. Y sobre todo, que quiero vender son las ideas. Que la batalla por las ideas y el lenguaje es demasiado importante para que el país lo eduquemos. Si nosotros vamos hacia un camino de desarrollo, tenemos que educarnos para el desarrollo.
Es decir, en conclusión, la educación no es una cosa que se consume en sí misma, sino que es un proceso para impulsar los grandes logros y objetivos del Estado. Y esos logros y objetivos, bueno, hay otros ejes fundamentales que también deberíamos impulsar: el turismo, dígame, esas playas tan bellas de Vargas, todo ese, el Ávila, cómo rompen el mar Caribe, esos atardeceres tan hermosos en la sabana. O sea, eso es cosa que es inolvidable, eso es una de las cosas más bellas del mundo y no le paramos. Y resulta ser que el Caribe, ustedes que están ahí enfrente en este momento del mar Caribe, el mar Caribe es el centro de negocios del mundo. El gran centro del comercio es el banco, es ahí, es eso, es el mar Caribe. Y resulta ser que nosotros estamos con los puertos apagados. ¿Por qué? Por malas ideas. Pero si llevamos las ideas de la libertad y transformamos al puerto de La Guaira y al puerto de Puerto Cabello en puertos de aguas profundas, que los grandes buques que vienen de China, que están pasando por Panamá, puedan llegar y atracar en Venezuela, y ahí, ojo, cuando digo atracar no es otra cosa, que puedan llegar a Venezuela, descargar, que nosotros seamos un centro de prestación de servicios navieros ahí en Vargas, que tengamos unos tremendos ingenieros en todo lo que tiene que ver en el área marítima, en el área pesquera, en el área de comercio, en el área de aduanas, ser un gran país facilitador de permisos para que lleven sus productos a Europa. Pues nos vamos a llenar de torres financieras ahí en Vargas y nos vamos a llenar de cosas espectaculares si nos abrimos al mundo, porque estamos frente al mundo, frente a un gran centro de comercio mundial. Y resulta ser, es como el que tenga hoy, nosotros somos como un local que está en Manhattan, en pleno Wall Street, y lo tenemos la puerta cerrada. ¿Por qué? Bueno, que no queremos tratar a nadie, pero bueno, qué terrible. Bueno, lo que tenemos que hacer es, mire, cambiar nuestras ideas, cambiar el lenguaje. Y para eso conocer las verdades, conocer las realidades y vencer las propias limitaciones que los venezolanos nos estamos entendiendo. Entonces, bueno, quiero dejar como esta primera etapa para ir comenzando a hablar un poquito con ustedes, si eso es posible. Ok, Antonio, ¿me escuchas? ¿Sí? Mira, bueno, nada, pedirle disculpas a todos, tuvimos un tema, Sí, me probablemente di fue cuenta. nuestros amigos del CEDIN, pero ya solucionamos. Pero bueno, pedirle disculpas a todos, primera vez que nos pasa esto en 3 meses de teletrabajo, y bueno, tomaremos precauciones para próximas oportunidades. Pero bueno, mira, por acá, en primer lugar, Chel te dejaba un comentario y te decía, creo que también habría que impulsar la industria gasífera venezolana, empezando dentro del territorio Claro, nacional para exportar petróleo y gasolina. eso es importantísimo porque además nos estamos quedando sin gas. Una de la grave situación que tiene la industria petrolera, cuando se apagan los pozos de petróleo, también se está apagando las fuentes de gas, y por eso el gas va a seguir escaseando en Venezuela. Esa situación la vamos a vivir a muy corto plazo porque la caída de la producción de petróleo hoy ya está cerca. Ya les voy a decir el último precio del petróleo hoy del West Texas para que lo vean. Déjenme ponerlo aquí para que veamos aquí el precio original del petróleo. Ya lo vamos a ver aquí. Imagínense ustedes, el petróleo está hoy, ahorita, en este momento, está rozando los $40. Había estado en cero el WTI Texas, ¿se acuerdan? Bueno, hoy está, en este momento está en $39.41. Y nosotros perdiendo esa oportunidad. ¿Por qué? Pues tenemos la industria petrolera parada. ¿Por las sanciones? No, por las sanciones no, porque destrozaron a PDVSA y acabaron con todo nuestro sistema de refinería. Entonces eso nos está generando una crisis. La industria petrolera puede generar tres grandes negocios: el petróleo per se, que simplemente exportar crudo, o los otros dos, como la pregunta, es el gas y, por supuesto, los derivados del petróleo. Pero el gas es muy importante porque nosotros tenemos reservas de gas espectaculares y hay un proyecto bellísimo, que es el proyecto Cristóbal Colón, que está frente a nuestras costas, donde podemos allí sacar gas, exportarlo y tener un tremendo negocio con relación a eso. Vale, Antonio, hay una frase de la que me gustaría que habláramos, que bueno, tú como presidente de la Fundación Ular Pietri la conoces muy bien y la repites todo el tiempo. Pero, a ver, nosotros hemos crecido con esta frase, que es básicamente la frase de
hay que sembrar el petróleo. Nosotros nos las decían desde niños, pero reflexionando, uno se da cuenta que probablemente quienes te decían esto y esa generación de nuestros padres nunca entendió verdaderamente el significado de esa frase. Y no lo entendió porque vivía en una Venezuela saudita donde probablemente no era necesario o se les hizo creer que no era necesario de verdad entender. Esa era la Venezuela del Tabarato Dame Dos. Pero me gusta mucho la frase porque engloba los dos temas de esta conversación, que es petróleo y educación. Entonces, conocer un poco, hablar un poco de eso. Bueno, fíjate, en 1936, Arturo Uslar Pietri escribe un editorial para un diario que se llamaba el diario Ahora. Fue el 14 de julio del 36. Ese editorial lo titula Sembrar el petróleo. Eran los comienzos de la discusión de qué íbamos a hacer nosotros con tanta plata. ¿Qué planteaba Uslar? Decía, epa, ya va, esto es una lotería que nos sacamos, esto no es para siempre. Así entonces, como nos está entrando este dinero, vamos a sembrarlo. ¿Y qué significa sembrar el petróleo? Bueno, significa que es invertir el dinero de esa renta petrolera en la infraestructura necesaria para desarrollar otras industrias, para desarrollar el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Uslar decía, y los venezolanos teníamos esa tarea inconclusa, pero ¿qué hicimos? Derrochamos más. El primero en derrocharlo, ¿quién fue? Pérez Jiménez. Porque en vez, lo que hizo fue grandes obras faraónicas, pero Claro. necesitábamos mucho más. Venezuela necesitaba sembrar el petróleo de otra manera. Necesitamos sembrar ciudadanía. Ojo, no podemos ser tan duros con toda nuestra época republicana, porque en parte sí se sembró el petróleo. La red de escuelas y de universidades más importante que tuvo América Latina fue Creo que fueron en época de la democracia pasamos de venezolana. tener de 2 universidades o 3 universidades a más de 200 en todo el periodo de la Así Cuarta es. República. Miren, hay 3 gobiernos que a mí me encantan, porque eran gobiernos democráticos, con una altísima capacidad de eficiencia, de generación de empleo, de generación de educación, y fueron gobiernos antes de la nacionalización, que fueron el gobierno del presidente Isaías Medina Gadita, el gobierno del presidente Rómulo Betancourt, el gobierno del presidente Leoni, y me atrevería también a agregar el gobierno del presidente Caldera, el primer gobierno. Es decir, durante esos gobiernos, el crecimiento de Venezuela fue espectacular. Porque además, imagínense ustedes, en menos de 5 años, en un periodo de gobierno, se construyó todo Caricuao. La red de autopistas de Caracas se construyeron, ¿por qué? Porque el Estado venezolano, José Miguel, estaba dedicado a hacer lo que tenía que hacer, que era dotar obras públicas de infraestructura, que era ¿qué? Sembrar el petróleo. Es decir, esas autopistas, la autopista Caracas-La Guaira, eso sí es una autopista hecha por Pérez Jiménez. Muy bien, ahí también se sembró petróleo. En toda la red de escuelas y universidades del país, ahí se sembró el petróleo. Y ojo, y quiero decir algo, esa ley de hidrocarburos de que les hablé al principio del general Medina, que permitió que convivieran el Estado venezolano y la empresa privada, duró entre 1943 a 1974. Y durante esa época completa, bueno, hubo unos cambios y siguió vigente incluso hasta después de nacionalizar la industria petrolera. Pero hasta 1974, Venezuela tuvo todos los récords de crecimiento económico y de crecimiento de índices sociales. Después de la nacionalización del petróleo, no crecimos socialmente como lo hicimos durante los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera. Es decir, el Estado venezolano se dedica a lo social, se dedica a la educación, se dedica a seguridad, se necesita a generar infraestructura con los recursos de la industria petrolera. Pero no se estaba dedicando a todo, ni se metía a controlar todo en demasía, y no se controlaban los precios, y teníamos la moneda más fuerte del mundo. Bueno, eso es lo que hay, es cuando tenemos un modelo que es justo, en la justa medida, que el Estado desaparezca, que dicen unos que a los que la ultraizquierda que sí existe llama ultraderecha. No, así tampoco. Que necesitamos un punto y un equilibrio. Y el equilibrio es tener un Estado fuerte que se dedique a lo que tiene que dedicarse. ¿Cuáles son las funciones del Estado? La función del Estado es garantizar educación para la igualdad de oportunidades y para preparar ese capital humano para el desarrollo, que tengamos un gran sistema de seguridad social que nos permita a los venezolanos que cuando llegamos a cierta edad vayamos simplemente a nuestro retiro, a nuestro descanso. Para eso hemos podido tener unos fondos de pensiones espectaculares como lo tienen los noruegos, como lo tiene Suecia, que sí sembraron el petróleo completo,
ellos tuvieron las bonanzas petroleras, en vez de gastárselas, las ahorraron y ahorita tienen unos fondos de pensiones que andan viajando por el mundo. Hasta un obrero viaja por el mundo noruego porque, bueno, tiene derecho a unos fondos espectaculares. Es decir, hay gente que lo hizo bien. Nosotros no lo hicimos bien. Nosotros hicimos esa inversión del Estado con lo que estaba llenando, lo que hizo fue llenarse cada vez más de burocracia y de cosas inútiles. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ganar, y les insisto, la batalla de las ideas y el lenguaje, para poder lograr salir de estas barreras mentales para salir de las otras barreras. 100%. Muy de acuerdo contigo, Antonio, porque, bueno, además hay complementos y hablaste de 3 gobiernos que justamente son los que estrictamente componen el pacto de puntos fijos. Luego ahí empieza como una ruptura y empieza el estatismo, empieza el desorden fiscal y todo este desorden. Pero mira, aquí te tienen una pregunta que yo creo que es muy interesante y recuerdo aquí el episodio del Trenio de Eco, si no me equivoco, con el profesor Pietro Figueroa, como contexto, pero por acá preguntan si el Estado verdaderamente debería abocarse y dedicarse a la educación. De hecho, te plantean que no está tan de acuerdo porque es peligroso y es riesgoso que el Estado sea el encargado de la educación, ya que eso podría significar lo que hoy estamos viviendo, el adoctrinamiento que estamos viendo en canales oficiales, ¿no? Entonces, te hago esa pregunta. Me encanta la pregunta porque es muy bueno aclararla. Cuando yo digo que el Estado tiene que invertir en educación, no necesariamente tiene que decir que el Estado tiene que prestar él directamente la educación. O sea, es decir, nosotros, por supuesto que puede existir la educación privada, tiene que convivir la educación privada. Además, los venezolanos le debemos mucho a la educación privada porque nos salvó de este desastre que estamos viviendo hoy. Es decir, mucha gente pudo migrar a la educación privada, bueno, quitándose el pan de la boca para que sus hijos pudieran tener una educación digna, porque el sistema de educación público no se los estaba brindando. Ahora, nosotros necesitamos que el Estado, pero cuando tú tienes, José Miguel, unas reglas claras de juego, cuando tú tienes no el salvajismo que llegó a posicionarse en el Estado, sino tú tienes un Estado que respeta la Constitución, el sistema jurídico, que tiene unas reglas muy claras de juego y todo el mundo respeta porque la sociedad lo está vigilando. Eso es un sistema que no puede caer en adoctrinamiento. Porque si el Estado depende de la sociedad y no la sociedad del Estado, como es hoy, cuando un ministro de Educación, disfrácese como se disfrace, quiera meter adoctrinamiento, ¿qué va a pasar? La sociedad le va a reaccionar. Y por eso es que necesitamos tener a la educación como un instrumento que sea el vehículo de ese gran plan nacional de desarrollo. Si nosotros tenemos un gran plan nacional de desarrollo que nos dice Venezuela tiene que tener libertades económicas, el Estado tiene que promover la iniciativa privada, tiene que pero respetar la propiedad privada, bueno, y tienes una cantidad de reglas de juego, bueno, evidentemente el sistema educativo tiene que estar alineado con eso, con ese tema. Entonces, cuando tú tienes el Estado, que el Estado deja que tú promuevas tu finca, te devuelvan tu finca que te la quitaron, que todas esas empresas de Guayana que hoy son una chatarra regresen vayan a manos privadas, que Sidor sea privatizado nuevamente, que los servicios públicos sean privatizados también y tengas un Estado simplemente que respeta la propiedad privada, que respeta y promueve las iniciativas privadas, pues ese va a ser un Estado que va a promover a que la educación obedezca a esas grandes líneas. ¿Me entiendes? O sea, es eso lo que queremos. Ahora, en 1945 hubo una tragedia en Venezuela, lamentablemente. Se cayó el gobierno del presidente Medina, lo tumbaron, los militares se metieron a resolver los problemas de los civiles en Venezuela, se quebró el orden constitucional y ese error de 1945 nos costó 10 años de dictadura perenne. Y bueno, hasta que llegó 1958, donde además la madurez de aquellos mismos dirigentes que se habían enfrentado en 1945, los vimos dándose la mano y acordándose entre ellos en 1958. Y veíamos fotos bellísimas de Betancourt con Uslar Pietri, de Betancourt con el presidente López Contreras, de Betancourt, Caldera y Villalba. No nos olvidemos que en 1961 tuvimos la Constitución. Bueno, la Constitución que más tiempo ha durado, sí. Duró más de 40 años la Constitución. Y esa Constitución de 1961 se firmó por consenso, José Miguel. Todos los factores del país ahí estaban. Habían empresarios, habían trabajadores. Lo que había un sentimiento de que entre todos podíamos echarle un camión y rescatar a Venezuela. Es el gran aprendizaje del Trenio.
O sea, creo que uno de los Sí, errores del era el trienio gran fue eso. aprendizaje del trienio, claro, es que el trienio que llegaron junto con los militares a hacer un gobierno además totalitario, un gobierno que perseguía, Copey quiso convertirse en un partido de oposición y perseguían a los copellanos y andaban gente con bates en la mano para caerles, el Sí, radicalismo con el gobierno. Bueno, 10 años de dictadura después, pues llegaron muchos de ellos que habían gobernado en aquel momento, el propio Rómulo Betancourt, con otros criterios de gobierno. Y te puedo decir que alguien que fue hasta juzgado por ese trienio ADECO, que fue Arturo Uslar Pietri, fue fuerte. terminó siendo el voto decisivo del que utilizaba Acción Democrática en el Senado para darle mayoría parlamentaria al presidente Betancourt. Es decir, esos tiempos de entendimiento y de concordia son tiempos demasiado importantes que hoy tenemos nosotros los venezolanos que mirar, no para quedarnos anclados en el pasado y estar nostálgicos, sino para mirar a futuro. Sí. Es tomar la fórmula cuando nos fue bien y cuando nos fue mal. No fue mal cuando nos peleamos, no fue bien cuando los venezolanos nos ponemos de acuerdo. Sí, yo creo que en la Pero, historia están las respuestas. pero además, José Miguel, déjame decirte algo, que es que además nos pusimos de acuerdo no para repartirnos unos puestos. No, 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 no. Nos pusimos de acuerdo sobre ideas, sobre planes. Sí, Ahí es donde está el gran debate. Y eso es lo que nosotros estamos obligados a hacer hoy los venezolanos, estar unidos alrededor de las ideas. Por eso les insisto, la primera gran batalla que tenemos que ganar es la batalla sobre las ideas y el lenguaje. así es. Antonio, te hago otra pregunta la hizo la misma persona cuando te preguntaba lo anterior y me gusta mucho porque sé que estuviste, si no me equivoco, en Noruega, conociendo el sistema educativo, o en Finlandia. En Finlandia, Bueno, Finlandia. pero los países nórdicos son muy admirados por el tema de los derechos sociales y por la educación. Y aquí te hablan comentándote un poco que pareciera que la educación privada, y si pasa en Venezuela, tiene mejor calidad que la educación pública. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de ese tipo de sistemas, porque sí hay países donde la educación pública tiene mayor calidad que la educación privada, aunque parezca mentira. Bueno, claro, déjame decirte algo. Venezuela tuvo durante muchos años una educación pública que era muy superior a la educación privada. Y la educación pública de calidad, cuando es realmente de calidad, es un sitio hasta de encuentro social. Era increíble en esa Venezuela de los años 60, que es una Venezuela que uno cree que es como un paraíso. En esa Venezuela de los 60, los hijos de los empresarios más importantes de Caracas eh, convivían con los hijos de los trabajadores y de los obreros en los liceos de Caracas, en el Liceo Andrés Bello, en cualquiera de los liceos de Caracas, en el Liceo Fermín Toro. O sea, estudiaban, bueno, en el Liceo Fermín Toro, imagínense ustedes, estudiaba Marcel Granier y también la gente del 23 de enero. O sea, es decir, de los hijos de los empresarios, de los ricos que estaban en el country club, que podían irse a jugar golf, pues resulta que estaban al lado en un mismo pupitre y una sociedad que se ve a la cara, que comparte, es una sociedad que dialoga, que se vuelve amiga y es una sociedad en paz. Sí es, sin duda, muy importante. Bueno, por acá te dejan otra pregunta. Cuando habla de fortalecer la seguridad, ¿qué medidas deben tomarse frente a unas Fuerzas Armadas y cuerpos policiales gigantes? Bueno, no es muy el tema, pero No, quizás puedas responder. sí, bueno, no, sí, pero sí te la respondo. La educación es clave también para eso. ¿Y tú sabes por qué la educación es clave para eso? Porque necesitamos cuerpos policiales bien formados en ética, bien formados, bien preparados y con una carrera meritocrática muy clara. Pero si el comandante de la policía es el primer vagabundo, pues eso va bajando hasta el último. Por eso es que las cabezas de un país, para refundarlas, tienen que ser completamente intachables. En eso no podemos discutir. Aquí alguien que huela a corrupción, sea del partido que sea, hay que darle, pero hasta con el bate, para poderlo sacar, porque si no, no vamos a sanear a Venezuela. Y esto no es un discurso, ay, que todos somos unos santos. No, no, aquí no hay santos. Los santos están en el cielo. Pero sí tenemos que mantener un sistema crítico, duro y de vigilancia frente a nuestros políticos. Aquí no puede ser, José Miguel, de verdad, que a cuenta de que seas oposición, entonces no, vos que es opositor. No, aquí hay que darle duro, con un bate. Y si eres opositor, tenemos que darle más duro todavía. Pero nosotros tenemos que perseguir la corrupción porque la ética debe comenzar por ahí. Y necesitamos cuerpos policiales mejor entrenados, mejor organizados. Yo buscaría hasta de las mejores policías del mundo, que, ojo, yo creo que hay tres cosas en Venezuela que tienen que estar muy bien pagados y por supuesto hay otros oficios, pero uno es el de maestro.
Necesitamos a los maestros siendo los profesionales mejores pagados del país. Segundo, necesitamos a los policías. Los policías también estén bien pagados y los funcionarios públicos estén bien pagados porque si no van a buscar la matraca. Es normal. Y tercero, a los médicos, que es demasiado importante también. Y todo lo que es el sistema de salud. Entonces, allí necesitamos, pero para que tengamos buenos sueldos, necesitamos hacer el cambio de moneda. Para que ningún gobierno venga nuevamente a prender la maquinita del Banco Central. Y eso Y te creo que habla... Ajá, escucha. aquí hay otra pregunta que creo que tiene que ver con eso, José Miguel. Ajá, pero antes de pasar a esa, Ajá. eso que estabas comentando te habla también de cómo la sociedad venezolana mira a la educación. A veces sí decimos hay que sembrar el petróleo y la educación es importante y todo esto, pero terminamos siendo como, sonará duro, pero como una sociedad hipócrita cuando, por ejemplo, vemos lo que gana un educador en Venezuela o que cualquier joven que hoy le plantea a su padre que quiere ser educador o maestro es visto como un loco, pues. Entonces yo creo que eso te habla de cómo la sociedad venezolana no ha entendido el rol de la educación y no le da la importancia y tenemos que Mira, cambiar esa visión. es gravísimo y eso tienes toda la razón, José Miguel. Mira, no solamente es eso, es que los venezolanos, ni gobierno ni oposición, le dan importancia a la educación. Aquí no es posible, y quiero hacer esta crítica, que durante todas estas cosas de discusiones que se hicieron el año pasado durante el Plan País, aquí nadie habló de educación, nunca. Y lo critiqué a lo interno y ahora se los digo aquí a ustedes. Unos pocos que asistieron a un acto. No, no, Antonio, sí hubo una cosa, el Plan País de Educación, pero eso no era la prioridad. Aquí la primera medida que se ha debido tomar o la primera idea de hablar y la prioridad de que teníamos que hablar desde la oposición tenía que ser la educación como el mecanismo para refundar a Venezuela. Pero nunca se hizo. Aquí no hay prioridad para los maestros venezolanos y es la sociedad venezolana hoy que está enferma. Esa sociedad venezolana que es enferma, por eso, vuelvo, insisto, vamos a dar la batalla de las ideas. Primero la educación, segundo la educación, tercero la educación para que podamos tener un país decente. Bueno, si quieres pasamos a Y esa próspero. pregunta. Amén. Rico de verdad. Mira, por acá dicen, te preguntan por el tema del dólar y creo que también es importante cuando hablamos sobre todo el petróleo, porque ciertamente la Constitución establece que la moneda de Venezuela es el bolívar. Entonces, creo que es una pregunta bastante puntual y bastante necesaria de responder. Bueno, voy primero. Me faltó algo, por cierto. La experiencia de Finlandia. Miren, la experiencia de Finlandia es espectacular, porque ese era un país completamente subdesarrollado, una de las economías más pobres de Europa. Era un país que simplemente se dedicaba a exportar madera. Cuando cayó la Unión Soviética ya no tenían a quién venderle madera. Y resulta que, bueno, quebraron y se reinventaron por completo. Y para ellos, que ellos querían ser el país puntal en desarrollo e innovación tecnológica de Europa a través de su empresa Nokia, que en su momento fue un boom, que lamentablemente ahorita está en quiebra, pero se están repensando. Y en el camino tenían José Miguel, tenían todo, pero todo el sistema educativo dedicado, pero es que invirtieron todo lo que tenían en el sistema educativo. ¿Y qué era lo que tenían? Un sistema de educación pública muy riguroso, se fueron, desmantelaron al Estado de todas las demás funciones que tenía y dedicaron y centraron toda su inversión en una educación donde tenía pilares. Primero, el diseño de una nueva escuela, la infraestructura es fundamental. Segundo, los maestros son los profesionales mejores pagados de Finlandia. El mejor profesional, el que más gana en Finlandia es un maestro. Entonces todo el mundo se mata por ser maestro. Tercero, los contenidos. Los contenidos tienen que ser flexibles a cómo va el tiempo y la época. Salió un software nuevo, salió algo, por esos temas de siglo XX, metidos, no, eso hay que cambiarlo todo, 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 todo. Yo soy además un enamorado de la educación dual, de esa educación que ya desde bachillerato te estén enseñando un oficio, un trabajo, y si tú quieres seguir para la universidad, sígale dando para la universidad y tenga todas las posibilidades, pero tienes que tener una educación mucho más práctica. Imagínense ustedes un niño de cualquiera de los sectores populares de Vargas teniendo que pasar 13 años para tener un título de bachiller que no sirve para nada.
que no sirve y no lo educan para nada. Y entonces la educación se convierte en una fábrica de pobres. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Transformar todo ese sistema educativo para que ese chamo que están haciendo en Vargas de una vez sepa de aduanas, porque estás en Vargas. Entonces, si estás en Vargas, tengo que saber de puertos, tengo que saber de turismo, tengo que saber de pesca, tengo que saber de cosas de acuerdo a mi región también. Entonces, ¿qué pasa en Finlandia? En Finlandia, la educación es un instrumento para lograr desarrollo. Ellos tienen sus objetivos de desarrollo claros y de ahí en adelante todo el contenido educativo va dependiendo de los objetivos de desarrollo que tengan. Entonces, por eso es importantísimo. Y la otra pregunta que tenía que ver con eso, no sé si querías hacer algún comentario aquí, José Miguel. No. La otra pregunta que tiene que ver con el dólar. Fíjense lo siguiente. Venezuela se quedó sin moneda. Nosotros no tenemos moneda hoy. Que el Banco Central, que se siga diciendo que la moneda oficial es el bolívar y se emitan unos cuantos, etcétera, sí, pero la realidad económica del país es que la economía se dolarizó. El único que no se ha dolarizado es el Estado. Y eso tiene retrasado y tiene pasando hambre a los venezolanos. Claro. Entre comillas, porque el pasaporte ahora están hablando de esto. Exactamente. Ahora, ¿por qué? Porque les destruyeron tanto la moneda que ahora no les sirve ni para cobrar aranceles el bolívar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Adoptar el dólar como moneda. Hay muchos cambios que hay que hacer a tener constitución, pero por ley también se puede dar con un canje preciso bolívar-dólar y simplemente tienes el bolívar con un cambio dual, pero la moneda oficial es el dólar. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, ¿Y por qué no se va a depreciar el dólar? Porque fíjate esto, José Miguel, porque el Banco Central no imprime dólares, eso lo imprime la reserva del Tesoro. ¿Y qué tiene que hacer el Estado venezolano cuando se le caen los ingresos en dólares? Recortar sus gastos. Y no te roba a ti los sueldos ni las prestaciones para pagar sus gastos públicos con la disminución del poder adquisitivo. Yo no sé si eso se entendió bien cómo opera la inflación. Es decir, a mí se me caen los ingresos del Estado, prendo la maquinita del Banco Central, me imprime dinero sin respaldo, el bolívar pierde valor y mi dinero que gano en bolívares está perdiendo valor todos los días. ¿Por qué? Porque hay una maquinita del Banco Central prendiendo bolívares sin... por eso es que el dólar nunca va a perder valor. Lo que se pueden hacer es más caras las cosas en dólares. Eso es distinto. Es muy distinto. Más caras las cosas en dólares, ¿por qué? Bueno, porque no hay producción en Venezuela y eso, ¿cuánto te cuesta? No es lo mismo que tú compres este marcador acá en Madrid, que se hace aquí en una fábrica aquí al lado, o lo compres, no haya producción en Venezuela y haya que importar el marcador. Entonces, en el precio del marcador está los fletes, la importación, el traslado, el asunto, y entonces, por supuesto, va a ser más caro este marcador en Caracas que en Madrid. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar condiciones, eso sí, para que no me obliguen a mí a transformar mis dólares en bolívares, yo además pueda recibir dólares y yo además pueda pagar en dólares los sueldos. Entonces, ahí sí vamos a dolarizar el salario, si adoptamos el dólar como moneda, porque pedir además la dolarización del salario es una medida irresponsable y además populista. Entonces, ahí se puede ser exageradamente populista y es pedir nada más el salario. No, porque el empresario, yo soy empresario también, pago yo a mis empleados en Venezuela si a mí me pagan en bolívares. No puedo pagarles en dólares. Ahora, ¿comienzo yo a recibir dólares? Bueno, comienzo a pagar a mis empleados en bolívares. Pero puedo pagar en dólares. Pero tengo la ley del trabajo. Entonces, con unos beneficios laborales insólitos que no puedo pagar porque lo que estoy vendiendo en dólares no me alcanza. Entonces, tenemos que generar también una reforma laboral en Venezuela que permita que los que ganen en dólares quitar una cantidad de beneficios laborales que lamentablemente no se pueden pagar. ¿Por qué? Porque no pueden, porque no valen, porque quiebro. Así de sencillo. Entonces, en vez de votar gente, más bien contrato más gente. Sí, bueno, es que la verdad, por ejemplo, temas como lo de las prestaciones, lejos de proteger el salario, hicieron que los empresarios se cuidaran de dar buenos salarios a sus empleados, lamentablemente. O sea, quizá así hayan tenido las mejores intenciones, que no lo creo, y para nada. Para nada. Y para nada, porque el Banco Central se robó las prestaciones de los venezolanos, quitándole valor al bolívar.
lamentablemente. Pero bueno, Antonio, yo creo que ya con esto, si hay alguna duda, comentario, háganlo llegar al chat. De nuevo, disculpen el incidente, escapa de nuestras manos. Y bueno, Sí, aquí se metieron bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Intentaron inclusive sabotear el formulario que nosotros luego enviamos para evaluar la sesión. Pero nada, ya está todo manejado y resuelto. Sí, es Si a increíble. Sí, nosotros aquí no estoy nos ha viendo parado lo que estamos viviendo, ni el coronavirus, menos nos va a parar esto. Así que no lo pueden, Por Dios. síganlo intentando. Bueno, como dice Ramos Ayú, con este kilometraje. Así es. Bueno, te quería comentar y a todos los que están, Ujú. que bueno, ya han sido 3 meses prácticamente de teletrabajo, ha sido un reto. Estamos súper contentos porque estamos trabajando, por cierto, con una agencia educativa. Un día te los presentamos. Un nuevo programa que se llama Escuela de Facilitadores, donde básicamente le estamos enseñando a jóvenes líderes, o le vamos a enseñar a jóvenes líderes a enseñar y a educar de manera alternativa. Bueno, tuvimos sorpresivamente cuando montamos la cohorte, pensábamos que iban a ser 40, 60 a lo sumo. Recibimos 170 postulaciones y ayer enviamos los Uy, resultados. Hicimos 120 entrevistas y ayer enviamos los resultados. Vamos a tener 90 jóvenes en esta corte. Por cierto, le mando saludos a Leonardo, que lo veo por ahí, que va a ser el coordinador. Y eso te habla de que en Venezuela todavía hay un valor por la educación. Hay una generación de jóvenes que extraña algo que no conoció, pero que también quiere una Venezuela mejor que la de nuestros padres, que la que nos robaron. Y bueno, eso empieza por ser más y mejores ciudadanos, y yo creo que dos cosas claves que han marcado la historia de nuestro país y que van a marcar el futuro es de lo que hablamos hoy: educación y petróleo. Nos quedan 20 años prácticamente para ver qué hacemos con el petróleo, se nos va a quedar allá abajo. Y yo creo que como generación, si queremos ser verdaderamente una generación, tenemos que empezar a discutir y hablar de estos temas. Así que gracias, Antonio, de verdad, por es, acompañarnos y estar con nosotros. es, es obligatorio que conozcan sobre petróleo. Un venezolano que no hable de petróleo ni conozca de petróleo es simplemente un hablador de tonterías. Así Así es. que los recomiendo que nos se sigan formando, que se sigan educando y estoy completamente a la orden de ustedes cuando ustedes quieran. Y para ese programa, José Miguel, cuenta conmigo, por supuesto. Seguro, segurísimo. Para lo que les quiera, para lo que de verdad, para lo que quieran, con el mayor gusto. Siempre los apoyo y cuentan con la Fundación Arturo Uslar Pietri para certificarlos, para ayudarlos, para lo que sea. Ustedes saben que cuentan conmigo, ustedes son unos luchadores. Yo quiero felicitar a todo el equipo de Más Ciudadanos. Miren, me lleno de orgullo y de emoción por el trabajo que ustedes hacen. Ustedes son la Venezuela bonita, la Venezuela decente, la Venezuela que sale adelante, la Venezuela del despertar. Es la esperanza de mucha gente. En los que hacen y lo hacen sin nada a cambio, sino solamente por sembrar ética, valores y compromiso. Gracias de verdad, José Miguel. Gracias en nombre del país, gracias en nombre de todos los venezolanos, lo que ustedes están haciendo en Vargas. Yo los felicito, me lleno de orgullo, simplemente por participar con ustedes ya estoy lleno de orgullo porque ustedes son un honor en Venezuela. Los quiero felicitar a todos los que participaron en este programa. Quiero felicitarlos por el esfuerzo que hicieron, pues fueron resilientes, fueron una gente, son líderes, vencieron el obstáculo del COVID, el obstáculo de la falta de luz, el obstáculo de la falta de internet, todo ese espíritu que tienen de dedicación, esa energía, es una energía saludable para todos los venezolanos, lo que ustedes están haciendo acá. De verdad, la Fundación se llena de orgullo, la Fundación Uslar Pietri, de poder participar con ustedes, ayudarlos y impulsarlos siempre. Más Ciudadanos tendrá siempre nuestro respaldo, nuestro apoyo, porque son de verdad de oro. Los felicito. Muchísimas gracias, Porque Antonio. por ahí decía el Quijote, nadie es más que nadie si no trabaja más que otro. Así es, así es. Creo que ese mensaje nos lo tenemos que llevar todos. Yo también quiero felicitar. Lamentablemente no se pueden conectar todos por un tema de internet, pero estamos grabando la clase y estoy seguro que van a verla. Pero bueno, nosotros empezamos en enero de este año el programa Jóvenes Ciudadanos. Realmente en febrero, luego de hacer las postulaciones, recibimos casi 100 jóvenes voluntariamente postulados para quedarse todos los viernes a ver clases
sobre temas de política y liderazgo, eso también es impresionante. Y bueno, arrancamos, ha sido difícil, yo sé que ha sido complicado el tema del internet, pero el domingo pasado tuvieron que entregar sus proyectos finales y fueron 30 jóvenes que todavía siguen en el programa, están entregando sus tareas, sus proyectos, y eso nos llena de orgullo y nos dice que Venezuela tiene mucho futuro y esa generación no solo es el futuro, sino el presente. Y para despedirme, hay una frase que seguro has escuchado, no sé de quién es, pero que dice un poco que el futuro de un país es igual al presente de su educación. Así que nosotros tenemos que empezar a construir un mejor futuro, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen después. Y la única manera de garantizar eso es a través de una educación de calidad que nos dé a todos las mismas oportunidades. Así que muchísimas gracias, Antonio, gracias a todos los que se conectaron y gracias a todos los jóvenes ciudadanos. Felicidades por terminar el programa oficialmente. Y nos estaremos viendo cuando se pueda para poder realizar esa grabación. Y si estás acá en Venezuela, te invitamos con todo gusto, Antonio. Por supuesto, no puedo dejar de tomarme el selfie este año con ustedes. Amén. Buenísimo. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga, me los cuide. Amén. Saludos a todos. por allá. Saludos a todos.